Ignacio Viladesau, director de inversiones de MyInvestor. Muy buenos días. Buenos días, Eva. Bueno, apenas no lleva ni un mes en la Casa Blanca Donald Trump y va cumpliendo lo que dijo. Esas promesas arancelarias van cobrando cuerpo, también está el palo y la zanahoria, y ahora 180 días hasta que se definan tal vez individualmente esos aranceles recíprocos. No sé cómo medís ahora mismo el impacto de esas políticas que está llevando a cabo Donald Trump para buscar su mejora en sus relaciones comerciales. Sí, a ver, el aspecto concreto de los aranceles recíprocos, la realidad es que al menos en Europa no nos afecta muchísimo, ¿no? Si miramos el arancel promedio que Europa o la Unión Europea aplica a Estados Unidos, es un poco por encima del 5, y el que ellos aplican a los bienes de Europa o de la Unión Europea es un poco por debajo del 5. De modo que ahí el ajuste no sería terrible. Esto en concreto afectaría mucho más a Brasil, donde la diferencia es bastante brutal, más del 10 versus menos del 2. Ahí podría producirse un ajuste si finalmente en abril hace esto Trump, y en países asiáticos. De modo que esta última medida de los aranceles recíprocos está bien como para tener una base de negociación, pero en concreto en Europa no nos afecta tanto. Si miramos del otro tipo de aranceles, los que son directamente diseñados, como cuando se ve ese déficit comercial que considera que lo hemos tratado mal con vehículos, con productos agrícolas, hablando del IVA, de cómo tratamos a las empresas, a las tecnológicas estadounidenses, ¿ahí qué puede pasar? A ver, ahí es verdad que, en teoría, si tenemos si ellos tienen un déficit, nosotros tenemos un surplus, pues la sartén la tiene él por el mango, pero la realidad es que el foco en bienes es un poco estrecho, porque es verdad que hay un surplus de 150.000 millones de euros en bienes, pero hay un déficit de 100.000 millones en servicios, que es algo que normalmente no se habla, pero cuando se balancean estas dos cosas, es decir, nosotros en Europa importamos muchos servicios americanos, eso pueden ser royalties de tecnológicas o pueden ser servicios de consultoría, servicios financieros. Entonces, ahí la balanza, cuando se consideran bienes, que es lo que Trump se enfoca, y servicios, yo creo que está más balanceado, y entonces ahí es donde Europa, si juega bien sus cartas, debería también tener algunas en la manga. Mirando precisamente en este contexto, también vamos analizando lo que es la situación de la economía americana y esta semana hemos tenido de nuevo dato de IPC, dato de IPP, el de inflación, además como sorprendía, temor a un repunte inflacionario. Powell ha dicho que es ahí donde está puesta la mirada. ¿Cómo estáis viendo ahora mismo ese escenario y lo que puede traer en política monetaria? A ver, es verdad que gente muy reputada, como son grandes gestoras, ya están empezando a considerar un escenario de ningún recorte, que eso es bastante inaudito. Hace 4 meses, cuando se esperaban, 6 meses, cuando se esperaban 4 recortes en 2025, o sea que ahí ha habido claramente un cambio de las opiniones de las grandes gestoras. A mí, si me preguntas en particular, pues lógicamente un 0,5 mes a mes es malo, es un mal dato. Si anualizas esto, pues te sale una inflación pues casi del 6, muy mal dato. Sin embargo, si miramos un poco debajo del capó del coche, ¿no? Pues vemos que hay componentes como son la vivienda, que siguen contribuyendo mucho, que si las anualizas sale un 5, pero hay indicadores adelantados como son los crecimientos en alquileres, que típicamente pues dentro de X meses se traduce en una inflación mayor o menor, de la inflación medida por la FED o por el CPI. Entonces, esto tiene buena pinta, ¿no? Si miramos el crecimiento en alquileres ya no es tan fuerte como en los últimos años, entonces dentro de 12, 18 meses esto en algún momento tendría que filtrar en lecturas más positivas del IPC, digamos, americano, siendo que ha sido un dato muy malo y sorprendente. Mirando esa radiografía macroeconómica, mirando los fundamentales, la divergencia con la eurozona está claro que es total. ¿Cómo veis ahora mismo la situación?
Sí, a ver, la baza de siempre de la eurozona son las valoraciones, ¿no? Esto siempre pues es la baza que los expertos usan para justificar una inversión en la eurozona. Este año, aparte de esta baza, que hace 15 años que está ahí, que son que las valoraciones están más baratas en la eurozona, además hay otras cosas, ¿no? Que yo creo que hemos llegado a bastante cerca del pico pesimismo, es decir, en Europa pensamos que todo está mal y solo que haya un poquito de optimismo, y de hecho lo hemos visto en enero, que Europa va tirando muy bien la renta variable, porque solo que haya un poquito de optimismo, no hace falta tampoco que sea para tirar cohetes, pero solo que pensemos que las elecciones alemanas pues, van a dar un gobierno estable, solo que pensemos que algún día Francia logrará cortar un poquito el déficit, tampoco lo que quería Barnier hace unos meses, pero un poquito, solo que empecemos a contar algunas cosas potencialmente positivas, pues ya ahí la renta variable europea puede tirar. Esa es la visión, ¿no? Mirando esas cosas positivas, las últimas horas lo que hemos asistido es a ese mensaje en el que parece que una negociación para terminar la guerra podría ser algo factible. No sé si se reducen esas tensiones geopolíticas. ¿Crees que puede impactar? ¿Qué lectura hacéis o hasta qué punto, cómo introducís ese grado de tensiones a la hora de llevar a cabo un análisis de la situación? A ver, la geopolítica es muy complicada y además con Trump puede cambiar en 2 tweets, 24 horas. De modo que es muy difícil incorporar esto en un modelo de valoración, esta es la realidad, pero una cosa más o menos tangible que se puede pensar es que quién va a pagar la reconstrucción de Ucrania, y aquí pues hay varias maneras de verlo, pero si al final lo acabamos pagando todos los europeos, pues es un poco más déficit público, es una manera de verlo. Siendo que también hay otras bazas de pues, usar las reservas congeladas que la propia Rusia tenía en la zona euro, que esto parece que jurídicamente es bastante complicado, pero digamos que hay otras opciones. Pero vaya, resumiendo, es muy complicado hacer una tesis de inversión basada en una resolución o ausencia de resolución del conflicto, pero hay algunas cosas como un potencial déficit más grande que sí se pueden considerar como plausibles. En este escenario, quería preguntarte un poco sobre estrategia, sobre vuestra mirada al mercado ahora mismo desde MyInvestor, pero antes, bueno, decías, ¿no? Si la reconstrucción de Ucrania la paga Europa es más déficit. Hablando de déficit, voy a cambiar de lado, pero es que Ray Dalio, hablando de esas voces, ¿no? Que decías hace un momento, en las últimas horas ha vuelto a poner el acento precisamente sobre ese déficit, sobre esa deuda de Estados Unidos, advirtiendo de que o se reconducen las cuentas o se podría llegar realmente a una crisis en el mercado de bonos. No sé hasta qué punto cuestionas, porque el propio Elon Musk, esa mano derecha ahora mismo de Trump, bueno, mano derecha, dentro de esa oficina de recortes, decía que hay que recortar los gastos sí o sí para volver a ser solvente Estados Unidos. No sé qué, en el medio de esa valoración, hasta qué punto es creíble que se eleve hasta tal punto el riesgo de Estados Unidos, o Estados Unidos y su dólar están en otro nivel. Sí, no, la broma ahora que hacen en Washington, ¿no? Es presidente Musk y vicepresidente Trump, ¿no? Es decir, que parece que Musk tiene ahí bastante mano. Yo creo que a efectos prácticos es bastante difícil que Musk consiga reducir el déficit de forma sustancial, porque el 70% del gasto público ya está contractualmente en la legislación, es lo que llaman entitlements, de seguridad social, pensiones, gasto sanitario. Eso o cambias la legislación, que podría, pero entonces sería de la mano de Trump y republicanos, o no puedes reducir gasto de modo significativo. Eso es lo primero. Dicho eso, la sostenibilidad de la deuda americana, siendo el dólar la moneda de momento, y creo que al menos por el resto de mi vida será así, la reserva mundial, yo creo que no se puede producir una cosa a la Grecia o incluso Italia hace 12 años, ¿no? En el que el mercado deje de comprar bonos americanos. Esta huelga de compradores, ¿no? Que es lo que precipita un problema de deuda, yo lo veo poco plausible. Además, porque los propios americanos tienen un arma, entre comillas, secreta. Ellos siempre pueden emitir
T-bills, letras del tesoro a súper corto plazo, y esto tiene muchísima demanda en el mundo. No solo los propios americanos, que mediante fondos monetarios están poniendo cantidades extraordinarias en T-bills americanos, financiando su propio gobierno, sino porque en todo el mundo la T-bill americana es el colateral que todo el mundo acepta. Es decir, cuando tienes que pedir un crédito y eres una entidad en cualquier lugar del mundo, si tienes Treasury bills americanas, todo el mundo te acepta esta forma colateral. Entonces, al ser el colateral universal, ellos siempre pueden emitir, a mi entender, deuda a súper corto plazo y siempre va a haber compradores. De modo que no estoy preocupado por esta huelga de compradores de bonos americanos. A la hora de mirar el mercado desde My Investor, esa estrategia, esa mirada, ¿cómo la dibujarías ahora mismo? La estrategia My Investor siempre somos a medio, largo plazo. Nuestra visión, mi visión para los próximos o para la presidencia Trump es que a Trump le importa dejar en su legado una bolsa más arriba de lo que entró. Eso es mi percepción personal y creo que hay gente que lo comparte. De modo que a nivel de riesgo, yo creo que quien se lo pueda permitir, me parece muy sano y saludable tener renta variable en cartera. Si eres muy agresivo, pues tener mucha me parece razonable. Habrá baches, habrá otros 27 de enero en que habrá una noticia que nos va un poco a descolocar, pero no creo que sea un problema si tienes un horizonte de inversión, yo diría más de 3 años, ¿no? o 4, yo creo que está ok. Siendo que tienes que... habrá baches sin duda, pero nuestra visión sigue siendo positiva a medio plazo. Pues muchísimas gracias una vez más por estar en Negocios Televisión. Ignasi Viladesau de My Investor. Feliz jornada, feliz negocio y muy buen fin de semana. Muchas gracias, Eva.